pregunta, ¿por qué es importante enseñar ciencia a los niños? ¿No? Es un poco el tema que estuvimos viendo la clase anterior, en el cual eh, mencionábamos acerca de cuáles son estas características que tienen, ¿no? Los niños, cómo es este proceso de la indagación como algo innato en ellos, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que quisiera que ustedes puedan responder al momento de escuchar este video. Y bueno, entonces, considerando que los niños son investigadores innatos, entonces, ¿por qué es importante enseñar ciencia a los niños? Hablamos en la clase anterior también acerca de cómo los niños exploran, de qué es explorar para ellos. Hablamos sobre este proceso de observación y cómo también a través de la observación ellos se incluyen en ese mundo de la investigación, ¿no? También comentábamos que los niños formulan preguntas. Entonces, definitivamente es un punto de partida en la que los niños demuestran esta capacidad innata de investigar o de indagar, ¿no? También los niños se plantean hipótesis y elaboran sus propias conclusiones. Entonces, habiendo revisado este proceso, vamos a tratar el día de hoy, o vamos a mencionar el día de hoy, el tema que nos trae hoy es acerca de los enfoques. ¿Qué enfoque es el que se toma en cuenta o es el que respalda la enseñanza de la ciencia en los niños, ¿no? Y con ello les puedo comentar que la naturaleza indagadora del ser humano, ¿no? Es algo que está dentro de nosotros. Es algo, como mencionábamos anteriormente, en los niños es algo innato y en general en el ser humano es algo innato, ¿no? Los seres humanos somos curiosos por naturaleza. ¿Quién de nosotros no ha generado una inquietud frente a un hecho o quién no se ha hecho preguntas, ¿no? Entonces, con ello, los niños en especial utilizan el ensayo y error para satisfacer su curiosidad y aprender sobre el mundo que los rodea. Entonces, ¿cómo aprenden los niños este proceso de indagación, esta característica de naturaleza, ¿no? Esta característica del ser humano de ser indagador por naturaleza? El niño utiliza el ensayo y error. Cuando se presenta un hecho, el niño va a curiosear, va a ir intentando solucionar, ¿no? Se equivoca, ahí está el error, y vuelve a intentar. Y es así como se produce este aprendizaje de nuevos conocimientos, ¿no? También las habilidades de indagación probablemente ayudaron a los primeros seres humanos a recolectar alimentos, a escapar del peligro y dirigir su curiosidad hacia fenómenos o problemas como el movimiento de los objetos celestes, la causa de las estaciones, el origen de los organismos, etcétera, ¿no? Entonces, cómo esta habilidad de indagar al hombre lo ha hecho generar nuevos aprendizajes constantemente, ¿no? Desde el inicio de este deseo de curiosear, ¿no? En el día a día, de escapar del peligro, como aquí mencionan. Entonces hemos visto a lo largo de los siglos, de los años, cómo el hombre ha ido evolucionando y ha ido cada vez haciéndose más ricos en sus conocimientos. Y vemos pues civilizaciones eh, tan grandes como por ejemplo la civilización inca, ¿no? En las que manejan una cantidad de conocimientos
en diferentes áreas, ¿no? Para sus cultivos, en la agricultura, en la ganadería, en la construcción de sus viviendas, en cómo han aprendido, cómo han generado esta estrategia para poder preservar los alimentos, ¿no? Entonces, todos estos conocimientos y estas prácticas es probable que se hayan iniciado en estos primeros indicios de curiosidad y su interés por indagar. Vamos a ver el enfoque de indagación científica, ¿no? Este enfoque de indagación es el enfoque que va a sustentar el área, sobre todo el área de trabajo de ciencia y tecnología en nuestro currículo nacional. Vamos a ver qué concepciones o qué conceptos se tiene acerca de la indagación científica. Nos dice la National Research Council en 1996 que la indagación es una actividad multifacética que involucra hacer observaciones, plantear preguntas, examinar libros y otras fuentes de información para saber qué es lo que ya se sabe. Planificar investigaciones, revisar lo que se sabe en función de la evidencia experimental, utilizar instrumentos para reunir, analizar e interpretar datos, proponer respuestas, explicaciones, predicciones y comunicar los resultados, ¿no? Entonces, es una actividad multifacética, o sea, tiene muchas fases, ¿no? Que involucra, como les mencionaba también en el caso de los niños, que es innata, el observar, el plantear preguntas, el revisar libros, información, ¿no? Y ir verificando qué es lo que se sabe, ¿no? Esto ya lo sé, entonces voy a ir indagando y voy a ir investigando nuevos aspectos. La indagación científica es un proceso en el cual se plantean preguntas acerca del mundo natural, se generan hipótesis, se diseña una investigación y se colectan y analizan datos con el objeto de encontrar una solución al problema. Según Wittich, aquí hay un problema, ¿no? Parte de un problema, entonces se plantean preguntas, se generan hipótesis y se diseña una investigación, se recolectan y analizan datos y se plantea la solución a este problema. Entonces, parte en este caso, según este autor, parte de un problema. Entonces, ¿cómo podemos definir a la indagación científica? Según las rutas de aprendizaje, ¿no? Que es lo que nos va o digamos, donde estamos orientadas a poder formarnos y poder trabajar esta información. Según este material, un enfoque que moviliza, la indagación científica la define como un enfoque que moviliza un conjunto de procesos que permiten a nuestros estudiantes el desarrollo de habilidades científicas, que los llevarán a la construcción y comprensión de conocimientos científicos a partir de la interacción con su mundo natural. O sea, ya hemos visto que el niño es un investigador o indagador innato, ¿no? Sabemos que el ser humano de por sí tiene esta característica de ser curioso, ¿no? Entonces, este enfoque de indagación va a llevar a que se movilice un conjunto de procesos que permiten a nuestros estudiantes el desarrollo de estas habilidades, que ya vienen con el ser humano, que ya vienen con nuestros niños, que ya están ahí, pero que debemos ir poco a poco desarrollándolas más, ¿no? Ir sentando las bases, ir fortaleciendo estos procesos, ¿no? Que no se quede solo en la curiosidad y ya ahí nada más, sino que genere nuevos conocimientos y que estos se expandan o se compartan con los demás, ¿no? Entonces, y como dice aquí, que lleve a la construcción y a la comprensión de estos conocimientos a partir de la interacción con su mundo natural. Definitivamente tiene que haber una interacción, ¿no? Se imaginan a una persona encerrada en un cuarto sin nada
que investigar, sin nada con quién o con qué interactuar. De repente su característica de curiosear o de indagar se vería reducida, ¿no? Entonces, definitivamente, para poder desarrollar esta habilidad, debe haber o debe partir de la interacción con el mundo natural. Vamos a ver las bases de la indagación. ¿Cuáles son las bases de la indagación? ¿No? ¿En qué se basa la indagación? La indagación científica se basa en el constructivismo. El constructivismo es una postura, ¿no? Aló. Buenas noches. Bien, el constructivismo se considera que es aplicada al estudiante. Se basa en el constructivismo y es aplicada al estudiante. El constructivismo considera al estudiante como el centro, ¿no? El estudiante es quien es el sujeto activo responsable de su aprendizaje, que va a transformar su comprensión inicial del mundo. Entonces, el constructivismo es una corriente pedagógica. Esto es una corriente pedagógica que considera que el estudiante es el sujeto activo y es responsable de su aprendizaje. Y va a transformar la comprensión inicial del mundo. Va a contrastarla con los hechos y con las experiencias también de sus compañeros para construir socialmente para construir socialmente nuevos conocimientos. Entonces, la base de la indagación es esto, es el constructivismo, es una corriente pedagógica que considera al estudiante como el sujeto activo y responsable de su aprendizaje, ¿no? En este caso, el constructivismo resalta que el estudiante, ¿no? O el ser humano en sí, es el responsable de su propio aprendizaje y de transformarlo, ¿no? Leonor, buenas noches, no te veo. Buenas noches, buenas noches. No hay luz en esta parte. Buenas noches, visita. ¿Cómo están? Sí, debes de repente ponerle a uno de tus, no silenciarlo. Bien, estaba grabando la clase porque igual la van a poder visualizar en la plataforma, ¿no? Pero ya que está aquí, entonces quería retomar un poco recordando la clase anterior, ¿no? Que es importante ver con ustedes qué es, y bueno, partía con esta pregunta, ¿no? De por qué es importante enseñar ciencia a los niños y por qué creen ustedes que es importante enseñar ciencia a los niños. De repente podemos comentarlo unos minutitos. Ya, ¿Por qué creen que es importante enseñar ciencia a los niños? y para crear su nivel crítico, para ver sus descubrimientos, ¿no? Lo que pueda reflejar en el mundo que los rodea. Eso. Claro, recordemos un poquito la clase anterior en la que hablábamos acerca de esta capacidad
innata que tiene el niño, ¿no? Por investigar, por indagar, ¿no? Entonces, el día de hoy la clase está enfocada en relación al tema que habla acerca de los enfoques, ¿no? Lo que sustenta el área de ciencia y tecnología en el currículum. Y ustedes saben, más o menos, han escuchado cuáles son los enfoques. Es la hipótesis, ¿eso? No. No. Hay dos enfoques que nos respaldan en el desarrollo del área de ciencia y tecnología, ¿no? Con los niños. Y les mencionaba aquí que uno de ellos es el enfoque de indagación científica, ¿no? Entonces, en este enfoque nos menciona o que dice que es un enfoque que moviliza un conjunto de procesos que permiten a nuestros estudiantes el desarrollo de habilidades científicas, ¿no? Sabemos que los niños tienen estas habilidades de curiosear, de preguntar, de observar, ¿no? Entonces, con este enfoque nos permite hacer énfasis en que estas habilidades se puedan desarrollar y puedan asentarse más en los niños, ¿no? Y que lleven a una construcción y comprensión de conocimientos científicos a partir de la interacción con su mundo natural. Entonces, es importante que los niños tengan estos espacios donde puedan desarrollar esas habilidades científicas que ya vienen en ellos, ¿no? Sobre todo el tema el hecho de curiosear, de preguntar, ¿no? Es una característica que vemos en los niños desde muy pequeños, ¿no? Y estaba explicándoles un poco acerca de las bases de la indagación. Y les mencionaba aquí que la indagación se basa en el constructivismo, que es una corriente pedagógica. Y esta corriente pedagógica considera que el estudiante es el sujeto responsable de su aprendizaje y que transforma su comprensión inicial del mundo. O sea, cuando se hace o se realiza este proceso de indagación, no solamente se queda en un proceso, ¿no? Sino que termina este procedimiento con la comprensión del mundo, ¿no? El niño va ampliando los conocimientos que ya tiene y cada vez va comprendiendo mejor el mundo. Y esto lo contrasta, ¿no? Lo comprueba con hechos y también con otras experiencias de sus compañeros. Entonces, y así construyen nuevos conocimientos. Entonces, les mencionaba también en las presentaciones anteriores que muchas civilizaciones han evolucionado precisamente por estos procesos que hacen de indagar, ¿no? Observando, por ejemplo, cómo se mueven los cuerpos celestes, y son civilizaciones antiguas, ¿no? Les mencionaba el tema de los incas, cómo ellos observaban el movimiento de los astros para poder determinar actividades como el riego ¿no? de sus plantas, cómo esto ha influenciado en su agronomía, en su ganadería, en diferentes acciones que tienen para preservar, por ejemplo, los alimentos, las semillas y diferentes prácticas que aplicaban y que aún perduran, ¿no? Aún se mantienen estas prácticas, aún podemos reconocer algunas de ellas en estos lugares que podemos visitar, ¿no? Hasta ahí, chicas, algo que quisieran comentar.
Nada. Bien, entonces entendemos, ¿no?, que enseñar ciencia no es informar para conocer hechos y datos. O sea, no es que en el ámbito educativo nos paremos frente a los estudiantes solamente a transmitir o a leer información para conocerlos, ¿no? Como datos memorísticos, no. Enseñar ciencia es generar situaciones de enseñanza, es construir estrategias y es desarrollar habilidades científicas. Estas situaciones de enseñanzas, ¿para qué? Para confrontarlas, para confrontar explicaciones previas, aprendidas o intuitivas con hechos para conocer fenómenos, ¿no? Entonces van a confrontar los estudiantes en estas situaciones de enseñanza, explicaciones previas, aprendidas o intuitivas con hechos, ¿no? Por eso es que se habla de las hipótesis y luego la comprobación de hechos en la ciencia como procedimiento de la investigación científica. Enseñar ciencia es construir estrategias para comprender e interactuar con la realidad y tomar decisiones conscientes y responsables. También, igualmente, es construir estrategias, desarrollar habilidades científicas para comprender e interactuar con la realidad y tomar decisiones conscientes y responsables, ¿no? Entonces, por eso es importante, un poco respondiendo a la pregunta inicial, ¿por qué es importante enseñar ciencia, ¿no? Entonces, no solamente es, ¿no? Y en esto sí quisiera resaltar que no solamente es informar, transmitir un conocimiento, ¿no? Informar hechos, memorizarlos tal vez, sino que es generar, construir y desarrollar situaciones de enseñanza, estrategias y habilidades científicas, ¿no? ¿Para qué? Para primero contrastar las explicaciones previas, ¿no?, con las nuevas, con los hechos, y conocer los fenómenos. Y también para comprender e interactuar con la realidad y tomar decisiones conscientes. Entonces, siempre nos va a llevar a una conclusión. A realizar este proceso de investigación siempre, al final, siempre nos tiene que llevar a una conclusión y a un consolidar nuevos aprendizajes y compartirlos, ¿no? Que no solo se queden en uno mismo, sino también compartirlos. El otro enfoque que también respalda a la enseñanza de la ciencia y la tecnología es el enfoque de la alfabetización científica y tecnológica. ¿Qué les parece esta idea también de que los niños manejen una alfabetización científica y tecnológica? ¿O qué les lleva a pensar este enfoque de alfabetización científica y tecnológica? ¿A qué les suena o qué les lleva a pensar este enfoque de la alfabetización? ¿A qué creen que se refiere? A resolver problemas y la toma de decisiones que pueden tener más adelante, ¿Ya? Y bajo estamos hablando, sí, una hipótesis o un descubrimiento que hacen, ¿no? Si descubren algo, ¿a qué le lleva, no? claro. Eso es en el tema del enfoque de la indagación, ¿no? La opción. De la indagación científica. Ahora vamos a hablar del enfoque de la alfabetización científica y tecnológica. ¿A qué creen que se refiere este enfoque? ¿Qué les suena la palabra alfabetización científica? A tener apertura
al vocabulario. Ujú. Claro, a tener apertura al vocabulario científico y tecnológico, para ser más específicos, Ujú. ¿no? Entonces, por eso dice que el uso de la ciencia y la tecnología ha cobrado gran relevancia social y económica, puesto que todas las personas tenemos derecho a acceder a una comprensión científica del mundo. Ahora y esta situación la hemos visto muy, muy de cerca y muy real en la época de la pandemia, ¿no? Cuando vivimos esta etapa de la pandemia en la que se reveló muchas dificultades en relación al manejo de la tecnología, al acceso a la tecnología, ¿no? Muchos hemos aprendido en esos 2 años muchas cosas nuevas relacionadas a la tecnología que de repente antes ni idea sabíamos que había, ¿no? O que existían o que la podíamos llegar a manejar. Inclusive el tema de la educación virtual es algo que ha cobrado mucha fuerza a raíz de este periodo, ¿no? que tuvimos que atravesar. Entonces, por eso es que ahora todos tenemos derecho a acceder a una comprensión científica del mundo y a implicarnos en discusiones públicas sobre temas científicos y tecnológicos, razón que hace necesario que todos los ciudadanos seamos alfabetizados en estos temas. O sea, que tengamos conocimiento y que manejemos, ¿no? Como bien dices, como que manejemos el lenguaje de la ciencia, ¿no? Y la tecnología, que sepamos cuáles son estos términos que se usan, ¿no? Y eso, bueno, lo vamos a hacer también cada uno en la búsqueda de esta alfabetización, ¿no? Pero también y definitivamente es una necesidad y que se debe atender a través o desde la escuela, ¿no? Bien, dice que la alfabetización científica y tecnológica es necesaria, por tanto, para que nuestros estudiantes sepan desenvolverse en un mundo como el actual, porque ya definitivamente hay un antes y un después de la pandemia, ¿no? Hay muchas cosas que han cambiado, hay muchas cosas que se han revelado, digamos, que se han identificado como necesidades, ¿no? Igualmente dice, para que conozcan el importante papel de la ciencia y la tecnología, desempeñan, desempeñan en sus vidas personales. ¿Qué tan importante el importante papel que la ciencia y la tecnología desempeñan en sus vidas personales y en la sociedad? El objetivo es sumar esfuerzos para que sean ciudadanos cuya formación les permita reflexionar y tomar decisiones informadas en ámbitos relacionados con la ciencia y la tecnología. Entonces, si partimos desde pequeños, el tema de reforzar o desarrollar esas habilidades que tienen de indagar, de curiosear, de preguntar, de observar, ¿no? Imagínense a lo largo del tiempo, este estudiante definitivamente tiene que ser un ciudadano que maneje o que tenga una formación que le permita reflexionar y tomar decisiones informadas en ámbitos relacionados con la ciencia y la tecnología. O sea, todos deberíamos manejar o terminologías, tener información o manejar información relacionada a la ciencia, ¿no? No solamente quienes deciden estudiarla, sino como una profesión, ¿no? Sino que todos debemos tener conocimiento de esta o ser alfabetizados en la ciencia y la tecnología. Bueno, vamos a ver un pequeño video, espero que lo podamos escuchar. También lo he mandado al WhatsApp para que ustedes lo puedan visualizar desde ahí.
Bien, chicas. ¿Qué les pareció esta información? Interesante, Miss. Buenas noches, disculpe. Interesante, Miss, ya que los estudiantes tienen ya una relación con los docentes de una manera más especificada, con un plan de proyecto para que este niño ya sea desenvuelto de manera futura. Em, Ujú, claro, gracias. Y no solamente es, como mencionaba, darle la información, ¿no? Darle la información y todo resuelto ya, sino es brindarles estos espacios, como le llaman ahí, laboratorios, para que los niños puedan ellos mismos ir haciendo estas, explorar. ajá, estas Explora investigaciones. y en realidad cuando los niños tienen estas experiencias, Misita, lo demuestran, ¿no? Con otros compañeros, lo comparten, estas vivencias. Entonces, ya ellos más adelante, cuando van creciendo, van también, ¿no? Desenvolviéndose así en todo ámbito. Claro, sí. Y a veces yo he visto mucho en en las escuelas que se determina un día de la ciencia, ¿no? Un día de la ciencia y los niños presentan sus experimentos y muchas veces los papás o las mamás se esmeran por hacer que el niño aprenda a presentar un experimento, ¿no? Y ahí muchas veces yo, o sea, personalmente me he cuestionado, ahí habrá algún tipo de indagación, el niño habrá tenido la oportunidad de indagar, de él mismo investigar, habrá partido de una curiosidad del niño o simplemente se ha preparado para estos momentos del Día de la Ciencia y la exposición, ¿no? No sé, qué experiencias han tenido ustedes? A mí me da esa curiosidad de repente como conocerlas un poquito más también. Bueno, en mi experiencia, cuando trabajé en primer grado, estábamos viendo los temas de los huesos, ¿no? Ujú, Y decían que el por qué sale de la patita, salía sangre, si ya estaba muerto, ¿no? De sus curiosidades de ellos, ¿no? Entonces, ellos empezaban a ver y a investigar los nombres, ¿no? Siempre hay uno que dice, yo vi, yo sé, entonces ahí empieza la curiosidad y la investigación, ¿no? La pregunta de investigación puede ser qué hay dentro del hueso cuando lo parte. Y ahí poco a ujú. poco iban investigando, ¿no? Eso fue en primer grado hace años, ¿sí? Lo que puedo recordar, ahorita estoy con el área de comunicación, pero cuando estuve en primer grado, sí, fue eso, ¿no? Básicamente, cuando estuvimos Ujú, estudiando partes del hueso, ¿no? Ujú. claro. Ah, Y ¿y qué diferencia hay entre un hueso sin sancochado y otro sin sancocharse, ¿no? Ahí hay varias cosas también, varios temas, ¿no? Que se pueden ir rescatando. Y ellos mismos lo cortaban, ¿no? Sí. ujú. ¿Y cómo sale de la curiosidad de ellos, ¿no? De esta necesidad por querer conocer, por querer saber, ¿no? Y en inicial también surge esto, ¿no? Y que todavía con mayor razón, porque son más chiquitos y tienen muchas más curiosidades, están recién conociendo y necesitan pues ellos mismos comprobar, ¿no? Las cosas que a veces que uno mismo les dice. A veces uno quiere solucionar esas curiosidades dándole las respuestas, pero hay niños que no se conforman con eso, ¿no? Y continúan investigando y preguntando y continúan, ¿no? Entonces, es importante esto, ¿no? Darle a ellos estas oportunidades y espacios para que puedan generar y tener la oportunidad de poder ellos mismos indagar, ¿no? Aplicar desde estos enfoques que se aplican a través del currículo nacional o que sustentan en la práctica
de la ciencia y la tecnología en la educación peruana, ¿no? Ujú. ¿Alguna otra experiencia? De repente, Ana, ¿recuerdas alguna experiencia? Sí, yo estuve con inicial, con alumnos de 3 añitos. Sí, hay alumnos que tienen la curiosidad, ¿no? De no quedarse ahí y explorar obviamente con sus manitos también, ¿no? Se emocionan al colocar de repente un proyecto. Generalmente inicial hacen el proyecto del volcán, ¿no? Inicial son pequeñitos, la gran mayoría hacen el proyecto del volcán. Entonces, los niños van explorando cada cosa, introduciendo tal objeto, moviéndolo. Cada niño resuelve un problema diferente y aparte también sus emociones, de cómo lo expresan, de cómo lo viven en ese momento, ¿no? Y cómo se emocionan. Entonces, ellos mismos van preguntando, obviamente que en 3 años sus preguntas son un poquito menos, ¿no? Menos capciosas. Pero en este caso, ahora que ya estoy en primaria con 5.º grado, sí, o sea, los niños sí tienen una pregunta, ¿no? Ahora que recién vamos a elaborar los proyectos de experimentos, es un tema muy profundo, ¿no? Claro, y en mi caso yo les comparto la experiencia con también niños de 3 años, que cada vez que salíamos al patio era como tener la oportunidad o íbamos al jardín, ¿no? Donde estaban las plantas, era la oportunidad para que se generen muchas preguntas en ellos, ¿no? Veían a las hormigas, ya que de pronto si regaron el jardín, que por qué las hormigas empezaban a salir de su, ¿no? Se empezaban a amontonar, ¿no? Porque era como que estaban tratando de, de salvarse del agua, ¿no? O de ponerse en buen recaudo por el agua, ¿no? Entonces empezaban las preguntas, que por qué así. Igual se veían caracoles también, ¿no? Habían caracoles grandes, chiquitos, chiquititos, bien, así que apenas se veía su caparazón. También les generaba esa curiosidad, ¿no? Entonces, cómo a partir de una simple salida a un jardín, ¿no? Pueden generarse estos momentos o estas preguntas o cuestionamientos, ¿no? En ellos. Entonces, son oportunidades que se brindan para que ellos puedan iniciar o poner en práctica estas curiosidades, ¿no? Y creo que de ahí, o sea, ya ahí viene el rol del maestro de poder rescatar estas circunstancias, estas oportunidades y llevarlas al aula para que sea un motivo de una investigación, de una indagación mucho más grande, ¿no? Y creo que solo ahí en verlos y a veces se pierden, ¿no? Ese es a veces algo que sucede muy a menudo, que se pierden esas experiencias y no se aprovechan para llevarlas al aula. Entonces, hay que tener claro también qué importante es esta base en el constructivismo, como decía, ¿no? En el material que estábamos viendo, cómo a través de ellos mismos, pues ellos mismos van construyendo sus aprendizajes, ¿no? Y se van haciendo cada vez más amplios de los que ya sabían, van generándose más y se van haciendo más grandes y lo importante también es compartirlos con otros, ¿no? Darlos a conocer. Por eso es las ciencias o estas ferias científicas o estas ferias de ciencia se realizan con ese objetivo, de que los niños tengan la oportunidad de poder dar a conocer lo que han indagado, lo que han aprendido, ¿no? Cómo lo han hecho, qué nuevo han descubierto o cómo lo han podido comprobar en relación a la información que ya existe, ¿no? En los libros, ¿no? Entonces, eso es lo importante que debemos también siempre tener presente, ¿no? Como futuros docentes y maestras. Algo también que considero importante es que nosotros como adultos también manejemos la información, ¿no? Porque si bien es cierto, hay un procedimiento en el que ellos van a contrastar, van a buscar libros, ¿no? En internet y si tienen la oportunidad, pero también nos van a preguntar,
¿no? Nos van a preguntar como adultos que somos, nos van a hacer preguntas. Entonces, también es importante que nosotros como docentes o como adultos manejemos una información real, ¿no? Para poder dar una respuesta a la altura de sus investigaciones, ¿no? No simplemente responder, em, no solamente responder por responder, ¿no? Sino darles una respuesta real, satisfactoria a los niños, ¿no? ¿Algo querías decir, Leonor? Bien. Entonces, yo quisiera ahorita, de repente, unos minutitos, investigar un poco acerca de ustedes, ¿no? Nos estamos conociendo prácticamente hoy. La clase anterior no las pude ver juntas, pero de repente conocerlas un poco más, en qué están, qué prácticas tienen. Bueno, ya están en séptimo ciclo, qué expectativas tienen, ¿no? Es un poquito, me gustaría saber, conocernos. ¿Quién quiere empezar? ¿Leonor? Ya. Bueno, ya terminé la carrera de inicial. Ahora estoy en primaria estudiando. Me gusta más primaria que inicial. Por eso decidí, ¿no? Y ahora mi otra meta va a ser como segunda, tercera especialidad, seguro, la de secundaria. Sí he trabajado en el área de inicial. Es bonito, pero hay que tener bastante tino para los pequeños, ¿no? Los pequeños tienen bastante facilidad para poder llegar a un adulto para convencer y todo, ¿no? Pero cuando a mí me propusieron seguir primaria, no dudé. Me gusta más la primaria. Y ahora he ejercido bastante tiempo también primaria, siempre guiándome pues del inicial, porque quiera o no quiera, yo ya veo las deficiencias, debilidades que hay en los pequeños. Como que ahora yo me sorprendo de las maestras que a veces se dedican más a memorizar, a hacer papel de primaria, cuando los chicos no saben agarrar una tijera. Yo llevo el área, como le vuelvo a repetir, de comunicación y razonamiento verbal, y trato de hacer dinámicas con las tijeras, con papeles de colores, para que puedan ellos facilitar el trabajo más que todo, ¿no? Y puedan aprender, pero veo que me estreso un poco porque los chicos todavía no saben cortar con esto de la pandemia. No han habido muchas debilidades. Ese es en la parte, pues, ¿no? Del trabajo diario que puedo hacer, ¿no? Nunca he parado, ni en pandemia, siempre he tratado de seguir con terapias de lenguaje para niños, reforzarlos. No lo he hecho virtual, lo he hecho siempre presencial con el colegio con el que estaba. Nos daban facilidades, ¿no? Para ir a las casas y hacer el trabajo con los niños. Luego ya, pues, poco a poco ya nuevamente presenté currículum y me aceptaron en primaria. Tenía el año pasado unidocencia y este año, pues, estoy así con los chicos más grandes, ¿no? Pasé con mi salón como tutora, pero a la vez con otros salones, ¿no? De otros grados. Sí, eso es la parte de En mi colegios, historia. muy interesante. Digo, te preguntaba, ¿en colegios privados o también del No, no, Estado? no, no. Todo privado, todo privado. Sí, he estado en PAMER, he trabajado aquí en Villa Salvador, en San Juan de Miraflores, Villa María, Magdalena, San Miguel, y ahora estoy trabajando en San Isidro. Ujú. Qué Sí. bueno.
Una rica experiencia entonces. Sí, bastante, Carlos porque el tuvo. tipo de pequeños son diferentes, los contextos son realmente diferentes. Tanto en Villa Salvador como San Miguel, el contexto es muy diferente. Los padres también son diferentes. Entonces, esa experiencia pues se gana ahí en los lugares, ¿no? Sí, me recuerdo mucho. Sí, mis eso sí. Gracias, Leonor. Sí. Y Anita, Buenas noches, mi cita. Buenas noches, Leonorcita. Sí, yo también, mi cita. Bueno, primero estudié auxiliar para educación inicial en Fermín-Tanguis. ujú, Gracias a Dios, creo que el desenvolvimiento de una persona es bastante valiosa, ¿no? Y me contrataron como profesora de inicial 3 años en San Borja. Bueno, mi cita, usted sabe que si uno trabaja bien, se desenvuelven bien, nos llevan a buenos lugares, ¿no? Y en cada lugar siempre he tenido buenas experiencias. Siempre he estado con niños de 3 años, 4 años, 5 años. Estuve hasta el año pasado con inicial. Como dice mi compañera Leonor, ¿no? Ellos tienen una vivencia única, diferentes casas de donde vienen. Todos los niños no son iguales, los padres tampoco. Pero nosotras, como, bueno, en mi caso yo como maestra me baso más en los estudiantes, ¿no? En los pequeños. Y me ha tocado muchas cosas difíciles porque también como eres maestra, es mamá. Tienes que ser el papá de mamá, ¿no? Y es muy importante esto, ¿no? Una maestra siempre tiene que estar, como se dice, los 5 sentidos, ¿no? Y con el autoestima bastante alta, ¿no? Siempre, porque a mí me ha tocado que estuve en La Molina. Gracias a Dios estuve en buenos colegios, San Luis, San Borja, La Molina, Surco. Y me tocó en La Molina y me tocó con una niña de 4 años que su mamá falleció por cáncer. Para eso, para mí, una maestra tiene que estar hasta psicóloga, mis. Entonces, la maestra tiene que desenvolverse mucho tiempo, ¿no? Bueno, este año me tocó estar con alumnos de primaria. Ya no vivo en Lima, ahora vivo en Ayacucho. Me dieron la ay, oportunidad gigante de trabajar aquí. Enseño a 5.º grado de primaria, soy tutora, y enseño 6.º grado letras, ¿no? Competencia lingüística, razonamiento verbal, lenguaje y ortografía, ¿no? Y eso es bastante, es un aprendiz grande, ¿no? Bueno, yo soy profesora de inicial, me estoy preparando para ser profesora de inicial, ¿no? Pero en este caso, como dice mi compañera Leonor, ¿no? Es una experiencia grande, son dos mundos diferentes. En inicial tienes que estar ahí detrás. A mí me encanta, mi cita, ser docente en nivel inicial, porque como dice mi compañera Leonor, ¿no? Yo he hecho mapas conceptuales con hojitas de colores, les he dado tijeras, gomas, y sí es estresante, ¿ya? Sé que es algo nuevo para los chicos, pero cortan de una manera muy diferente. Si yo digo, ¿no? ¿Cómo esa labor importante de ser una maestra en el nivel inicial? Si uno es buena maestra en el nivel inicial, los niños saldrían excelentes y no tendrían dificultades para el nivel primario, ¿no? En este caso. Pero lastimosamente, a veces no encontramos esa respuesta, ¿no? Es por eso que yo me aferraba, yo quería siempre seguir profesora inicial, 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 y iniciar la labor, como dice la misma ahí, ¿no? Pero eh, ahora que estoy en el primario, es muy bonito, los niños tienen otra vivencia, sí hay alumnos que de repente necesitan ayuda, ¿no? Y pero muy amorosa con ellos. Entonces, sí, son dos mundos diferentes, mi cita, y como dice mi compañera Leonor, ¿no? Yo también espero terminar la carrera del nivel inicial para hacer mi especialidad en nivel primario, porque sí es muy bonito a nivel primario también, hermoso. qué bueno, las felicito porque las siento apasionadas con su carrera, ¿no? Y eso es importante, pues, porque necesitamos docentes así, ¿no? Entonces, las felicito y me gustaría saber en todo caso, em,
¿Qué expectativas o qué dificultades tienen con respecto al curso, a la conexión? Bueno, nos dice Anita que está en Ayacucho. De repente, ¿qué sugerencias o qué necesitan ustedes de repente para mantenernos, ¿no? En el curso como debe ser? Ya tenemos inclusive una clase pendiente por recuperar de la semana pasada, que fue la semana de la educación inicial y se complicó un poco con las actividades acá. Entonces nos queda pendiente esa recuperación y de repente hoy día los podemos coordinar, ¿no? Pero me gustaría saber qué expectativas tienen, qué dificultades, qué sugerencias podrían dar al curso. En este caso, mi cita de mi parte, bueno, yo estoy aquí, recién nos hemos mudado, ¿no? Para iniciar el colegio. Sí ha sido un poquito chocante. Gracias a Dios tuve la oportunidad con el director, ¿no? Enseño también a los nietos del director y me han dado para hacerle reforzamiento por las tardes, entonces a veces es un poco agotador, ¿no? Y son dos gemelos. Entonces uno de ellos no sabe escribir solos, no sabe leer tampoco. Entonces ya está en 5º grado de primaria, entonces es un poquito, para mí es un poquito más tedioso, ¿no? Porque les enseño en las tardes. ¿Y cuál es la condición, no? Como yo tengo un hijito de 9 años, está en 4º grado de primaria, entonces a mí no me cobran la mensualidad y ya me dan el almuerzo a mí y a mi hijo, entonces. Pero sí me da pena la criatura, uno de los gemelitos, que no sabe leer. Entonces, cuando yo les enseño la tarea, sufre, me da pena. Entonces, le tengo que deletrear palabra por palabra. Entonces, yo termino agotada, te lo juro. He terminado este mes agotadísima, totalmente. Y son dos gemelos, ¿no? Y cualquier actividad, yo sé cómo su mamá, prácticamente. Le hago comer, les hago hacer sus tareas, todo. Y a veces viene mi profesor de matemáticas de reforzamiento. Ahí es donde dije que me ha agotado y te juro, Miss, que yo a las 7 ya estaba durmiendo. Y ahora ya, entonces ya me he adecuado un poco más. Como los chicos están avanzando a ser más independientes y responsables, entonces como que ya me estoy recargando, pero sí me había chocado un poco. Ujú. Ya. Entonces tienes un poco esa dificultad con relación al tiempo, tu cansancio, para conectar. Sí, te juro que las 6 y está y con las tareas de mi hijo, así. Y la mía de mi hijo es muy estricta, mi hijita, porque si mi hijo no va uniformado, la no significa al día siguiente Luciano tiene que ir uniformado y así es muy estricta. Ya. Sí, pues se presentan esas situaciones. Bien. A ver, y Leonor, ¿cómo es tu caso? Pero esto sí es cuarto. Gracias, Anita. ¿Te dicen Anita o Priscila? Ana. No, mi cita, me dice mi Priscilita. Ay, Así me está bien. dicen, Priscila me dicen. Ya, Priscila, entonces. Y Leonor, ¿tú cómo es en tu caso? Bueno, yo en la parte de expectativas que tengo, el curso de este curso me gustaría que sea más, así como usted mismo lo dijo, ¿no? Que sean más actividades, aparte de los conceptos, que sea un poquito más, para poder transmitir eso que usted dice, ¿no? En este curso. Las actividades y que puedan resaltar lo que queremos buscar, ¿no? En las competencias. Esa es la parte de las expectativas que tengo para el curso, que sean más dinámicos, porque usted lo va a enseñar y eso es lo que vamos a plasmar
en las sesiones, claro, modificando la realidad que tenemos con nuestros niños, ¿no? Ujú. Al igual que la compañera ha mencionado, es un desgaste físico. Yo llevo, bueno, este año no quería, pero me dieron el turno de la tarde, tengo que dictar clases, pero no dictar, sino reforzar tareas. Y nos quedamos hasta más de las 5:30, porque algunos papás piensan que es guardería. Entonces, no, tratamos de sacarle el chip y decirle no, es 2 horas y media que se pueden quedar los chicos, pero para terminar tareas o explicarles algo. Entonces ya vuelvo muerta. Y lo otro también me gustaría, como expectativa, bueno, el cansancio laboral creo que ya he tenido bastantes dificultades como para integrar en los grupos porque recién estoy comprendiendo la dinámica de los horarios. Si no me avisan, no entraba porque hay una profesora que me está esperando y se cruza con otro curso. Entonces también ahí he tenido ese inconveniente. Entonces tengo que arreglar bien esos horarios. Y otra expectativa del curso que se me estaba yendo es cómo puedo yo lidiar con las competencias para niños con habilidades diferentes, ¿no? Niños que tienen, porque todos los niños no aprenden igual. Entonces, las estrategias que usted nos pueda dar y acomodándolo a las nuestras, de repente es un aporte más para nuestro día de trabajo, ¿no? Entonces, ¿quién mejor que usted, que es la docente aquí, aprender de usted, ¿no? Esas son mis expectativas y bueno, lo del trabajo ya es algo que complementa todo el cansancio, pero como le vuelvo a repetir, yo enamorada de la carrera. Y seguir para adelante, ¿no? Esas son lo que puedo Sí, aportar. bien, y de mi parte, bueno, mi nombre es Mónica Reto, yo soy de la especialidad de educación inicial. He tenido la oportunidad de realizar una maestría en lo que es neuroeducación y un doctorado en lo que es gestión pública, ¿no? Entonces, y mi práctica básicamente es como docente, ¿no? He ejercido el cargo en dirección, en aula, como coordinadora de programas no escolarizados. Actualmente también estoy ahí. Y bueno, ahora compartiendo las experiencias como formadora, digamos, ¿no? En formadoras de formadores. Entonces, gustosa también de compartir eso. Definitivamente tengo que resaltar el tema de que las clases, en mi caso, son muy importantes la participación. Entonces, sí, yo les voy a mandar los mensajitos para recordarles, ¿no? Que tenemos, qué lunes tenemos, porque no son todos los lunes. Entonces, recordarles que para que puedan conectarse, ¿no? Recordarles con anticipación para que ustedes puedan conectarse. En sí, el tema como es relacionado a la ciencia, voy a tratar de que de repente hacer algunos experimentos, de repente como para hacerlo más dinámico y ustedes puedan vivenciar del proceso, ¿no? El proceso, sí les voy a requerir de repente algunos materiales que puedan tener a la mano y vivir este proceso de indagación, este enfoque de esa manera, ¿no? Y sí, como les digo, importante la participación, porque si no, imagínense, que no es igual, la virtualidad es una ventaja, pero de repente hay ciertas limitaciones en relación a esto de poder vernos y de manera vivenciar, ¿no? De vivenciar, digamos, el curso. Trato de hacerlo lo más dinámico posible porque sí es una hora un poco tediosa para todos porque es al final del día, pero pensemos que es solamente un día de la semana y cada 15 días, ¿no? Entonces, hay que acomodarnos en estas clases, digamos, para poder cumplir con nuestras metas, ¿no? Entonces yo quisiera de una vez coordinar, se nos fue Anita, pero yo creo que de repente entra.
para ver el tema de la recuperación de esta clase pendiente que teníamos el 22. Y tal vez pueda hacer en esta semana, si ustedes tienen disposición. ¿Sí? ¿Qué día? No te escucho, Leonor, estás silenciada. A mí sería cualquier día, pero a las 9 de la noche. A las 9. Sí, 9 de la noche puede ser un jueves, un viernes, porque para que no se junte con los otros cursos. Eso Creo es lo que el jueves quisiera. tengo cursos. Claro, o sea, ¿qué días no tienen cursos para poder ese día? Bueno, tenemos solamente una recuperación, ¿no? Y de ahí ¿Viernes? este viernes, Sí. ¿sí? Ya, entonces este viernes a las 9. Ojalá que Anita pueda ese día. Y bueno, igual les voy a enviar el mensaje al grupo que tenemos para confirmar, ¿no? El día viernes. Ya, ¿O qué otro día tú puedes? no. ¿Cuántos somos en el grupo de este curso? Son las 2. Ah, somos dos. Priscila y tú. Ujú. Ya, y Sí. lo otro, ¿cómo va a ser el método de trabajo? O sea, las tareas, las actividades que va a dejar. ¿De Como qué te va a ser mencionaba, la el participación? tema, la participación es básica. Voy a tratar de dejar las tareas, bueno, ahora no, hoy día no estoy dejando tarea, de repente ya en la siguiente sesión sí les dejo alguna pequeña tarea. Trato de que no sean muy extensas para que no se hagan tan tediosos para ustedes y no cumplan, ¿no? Porque el objetivo es que la hagan, que generalmente es un poco, en mi caso, que refuerzan las clases. Siempre retomo un poco el recordar de la clase anterior, entonces las preguntas siempre van a estar en función a las clases anteriores, ¿no? De repente algunas lecturas cortas que les pueda mandar, algún video que puedan analizar, ¿no? Generalmente son así los trabajos que les voy a requerir. Y estos experimentos que de repente vamos a hacer en clase, ¿no? Porque el tema es de ciencia y tecnología, entonces tenemos que hacerlo lo más vivencial posible, ¿no? Ok, ya comprendido. Ya, entonces yo lo voy a plantear para el día viernes. ¿Qué otro día en todo caso tú podrías, en caso de que Priscila no pueda ese día? La próxima semana no hay clases porque son cada 15 días. El lunes, Sí, como si fuera lunes, un sí. día de clase. Claro. Yo creo que eso sería más factible para el día lunes, como si fuera un día de clase, y nos conectamos para recuperar, ¿no? Y luego ya seguiríamos normal, ¿no? El Claro. próximo lunes. Ya, Sí. perfecto. Sí, Ujú. sí, ¿Ya? Entonces le voy a recordar en el grupo para que lo tengan presente. Ok, gracias. Agenden y no se olviden. Ya, perfecto. Entonces, creo que ya es hora de despedirnos, descansar. Revisen, ¿no? Os voy a mañana, porque ya ahorita ya es tarde, de verdad que también estoy cansada, Sí. pero yo mañana lo voy a colgar, ¿no? El PPT, ¿no? Para que lo puedan revisar nuevamente. Ya, excelente, Miss. Ujú. Gracias, un ¿Ya? gusto conocerla. Gracias, Leonor, un gusto Ya, también. ya. Cuídate, buenas noches. Buenas noches, Gracias. gracias.